Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con lo que viene a ser nuestro aprendizaje. Estamos ya en lo que viene a ser los sistemas de control de constitucionalidad que lo hemos iniciado la anterior semana, ¿no? Entonces, habíamos visto un caso, el cual también es muy emblemático a nivel mundial, que viene a ser el caso Marbury versus Madison, el año 1803. Esto ha ocurrido en Estados Unidos, en lo que viene a ser una situación muy importante de una discusión legal respecto a quién debería tener la administración de la justicia en un determinado territorio en Estados Unidos. No olvidemos que en Estados Unidos tenemos un estado federal y es por eso que pues muchas veces esto ha tenido que involucrar un razonamiento ya sea local y un razonamiento nacional, ¿no? En ese entendido, bueno, se debe también comprender que la calidad de lo que viene a ser la interpretación viene a estar sometida a lo que viene a ser un mandamiento nacional, pero también un mandamiento razonable de acuerdo a la comunidad donde estaba, ¿no? Aquí tenemos a la máxima autoridad, John Marshall, que, bueno, van a estar en discusión con eh, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison y Marbury, ¿no? Acá, a partir de esto nace un nuevo modelo de lo que viene a ser una resolución de conflictos a través del sistema constitucional. Y bueno, vamos a entrar al primer modelo. El primer modelo de control de constitucionalidad se llama difuso. Esto viene a ser un modelo americano o de revisión judicial. Bien, ingresemos en materia entonces. Este modelo tiene un origen en Estados Unidos. Esto nació a través de la causa que se sustanció entre el juez John Marshall al resolver el caso de Marbury versus Madison, ¿no? Acá por primera vez en Estados Unidos se da un control de constitucionalidad, ¿no? Y está encomendado precisamente a un tribunal o juez, un juez que tiene la calidad de ordinario, ¿no? Que, bueno, cualquier juez en Estados Unidos podía ya ver a partir de este momento cualquier control de constitucionalidad, ¿no? Es por eso que en Estados Unidos tenemos la cuestión de que todos los jueces ordinarios están habilitados para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las disposiciones legales. Este modelo difuso hace que, bueno, este modelo americano, que la revisión constitucional sea no de especialidad, sino que todos los jueces en Estados Unidos estarían habilitados para poder, ¿no es cierto?, dar sus criterios y pronunciarse sobre la constitucionalidad de los dispuestos legales. Es así que tenemos que en Estados Unidos todos los jueces tienen la potestad y obligación legal de aplicar la Constitución con preferencia a las leyes y estas con preferencia a los decretos o resoluciones, ¿no? Aquí nace el primer modelo entonces de control que genera también un procedimiento de control de constitucionalidad, ¿no? Y también tenemos acá ya el nacimiento de una acción de inconstitucionalidad indirecta. Acá debemos aclarar que los efectos de la resolución que declara la inconstitucionalidad de una ley está limitada a un caso concreto o en caso entre partes, ¿no? Esto hace ver que entonces este procedimiento es totalmente efectivo y es un procedimiento que, bueno, va a tener una situación positiva de lo que viene a ser obligación legal de aplicar una constitución. Prácticamente, bueno, este modelo americano ha tenido bastante éxito hasta el día de hoy, se sigue practicando en Estados Unidos y bueno, ha tenido un control, ¿no es cierto?, difuso, ¿no? Y es por eso que como un sistema federativo, ellos resuelven sus problemas y bueno, pueden aplicar, ¿no es cierto?, las observaciones, pero solamente va a ser aplicable entre las partes, no va a causar una situación de modificación inclusive de la Constitución. Solamente es limitativa a lo que viene a ser el conflicto entre partes. Después tenemos un modelo diferente, un modelo que nace con Hans Kelsen, que habla en su libro La teoría pura del derecho, sobre de que la Constitución y su procedimiento debe ser un procedimiento especial. Y aquí nace un modelo europeo o kelseniano, así se le denomina, ¿no? Un modelo de control de constitucionalidad concentrado. El modelo americano es un modelo difuso. Este modelo europeo
kelseniano va a ser netamente a partir de la obra de Hans Kelsen. ¿Qué vemos en esta teoría, no? En la obra de Hans Kelsen se ve que un juez judicial de control de constitucionalidad de las leyes generaría falta de uniformidad en cuestiones constitucionales, ¿no? Entonces, acá el control de constitucionalidad está encargado a un tribunal especializado en materia constitucional. Totalmente diferente al modelo americano, ¿no? Porque aquí en el modelo europeo kelseniano tenemos que hablar de un tribunal especializado, ¿no? Que tenga las características de criterio uniforme a lo que viene a ser la materia constitucional. Este procedimiento de control constitucional se inicia mediante el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad directa, ¿no? Nace un principio también de esta acción sobre la inconstitucionalidad directa, ¿no? Aquí vemos efectos de la resolución que declara la inconstitucionalidad de la ley que son de carácter general o erga omnes, así se le denomina, para poder atribuir, ¿no es cierto?, la fuerza de la ley y pues también que la Constitución está por encima de todas las demás leyes. Aquí también vemos cómo Hans Kelsen, con su teoría pura del derecho, con lo que viene a ser la pirámide de Kelsen, ha propuesto esta teoría y era totalmente aplicable también en Europa. Sudamérica, Centroamérica tienen un control muy diferente a lo que vienen a ser estos modelos, porque en primera instancia han querido aplicar el modelo de control difuso norteamericano y en segunda instancia han querido aplicar el modelo, ¿no es cierto?, concentrado de lo que viene a ser la teoría kelseniana europea. Pero en nuestras regiones nace un nuevo modelo. Este modelo es de control de constitucionalidad mixto o integral, así se le denomina. Nace el modelo latinoamericano. Este modelo latinoamericano, vean ustedes, fusiona el modelo americano y el modelo europeo. Hace una unión híbrida y bueno, va a nacer aquí una nueva teoría a través de posibilidades de la nueva jurisdicción constitucional, ¿ya? Y aquí que se entienda bien el nacimiento, porque gracias a esto nosotros tenemos este modelo aplicable también en Bolivia. Y bueno, este modelo va a hablar de que hay un control, ¿sí? De un tribunal especializado, pero también va a haber eh, salas constitucionales y un derecho procesal constitucional. Tres ejes que van a ser parte de un modelo novedoso, ¿no? Primero, siempre hablamos de un tribunal constitucional. El Tribunal Constitucional se crea en Bolivia el año 94, pero recién emite fallos el año 98. Y es cambiado totalmente el 2009 y ahora se llama Tribunal Constitucional Plurinacional. Tenemos también la creación de salas constitucionales, ¿no? Donde vemos vocales en cada departamento, en cada jurisdicción y competencia, donde se determine la cantidad necesaria, donde se van a entablar, ¿no es cierto?, precisamente magistrados vocales que van a determinar, ¿no es cierto?, la situación de regulación en especiales casos como la acción de amparo, la acción de libertad, principalmente la acción popular, ¿no? Las demás acciones, como vamos a ver más adelante, van a estar netamente atribuidas al Tribunal Constitucional. Bueno, y desde el 2012 nace para nosotros un derecho procesal constitucional, un modelo que va a ser muy importante porque va a dar una situación de control de cumplimiento, principio constitucional y control de constitucionalidad a todo lo que viene a ser el Estado plurinacional de Bolivia. Entendido de esa manera, el Tribunal Constitucional Plurinacional es un eje central. Si se puede ver, aquí nosotros tenemos un tribunal que va a determinar, ¿no es cierto?, la primacía de la Constitución y cualquier debate de la misma va a estar situada en este momento. Bueno, estos son los cuatro ejes los cuales maneja el control de la Constitución. Y aquí vemos la nueva perspectiva de lo que viene a ser el control de constitucionalidad desde el siglo XX, ¿no? Tenemos cuatro dimensiones, las cuales van a ser también factor importante de conocimiento en cuanto a lo que viene a ser un avance constitucional. Primero es el control normativo. Segundo es el control del ejercicio del poder político. Tercero, un control sobre el respeto y vigencia de los derechos humanos.
Y cuarto, un control preventivo o a priori de constitucionalidad, ¿no? Estos cuatro elementos van a ser utilizados hoy en nuestro sistema constitucional. Tenemos el control normativo, ¿sí? Las acciones de defensa, las garantías jurisdiccionales que se van a cumplir. Aquí tenemos un control correctivo a posteriori y un control preventivo o a priori. Dentro del control del ejercicio del poder político también existe un principio de separación de funciones. Aquí vamos a ver la división del poder político, la división del Tribunal Constitucional Plurinacional que ejerce control sobre cuatro aspectos. Primero, el recurso directo de nulidad, la acción contra conflictos de competencias entre órganos del poder público. También tenemos la acción contra conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, ¿sí? El gobierno plurinacional, entidades territoriales autónomas y descentralizadas. También tenemos la acción contra conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental. Entonces existe acá, ¿no? Dentro del control del ejercicio del poder político, recursos y acciones las cuales van a ser netamente útiles a todo lo que viene a ser un Estado plurinacional. También tenemos en el punto 3 el control sobre el respeto y vigencia de los derechos humanos. Aquí tenemos recursos contra resoluciones del órgano legislativo plurinacional y también la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular. También tenemos el control preventivo o a priori de constitucionalidad. Y aquí vamos a ver funciones innatas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Tenemos la consulta sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley. Tenemos la consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de estatutos autonómicos y cargas orgánicas. También tenemos la consulta sobre la constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales y la consulta sobre la constitucionalidad de las preguntas de un referéndum. Entonces, aquí está el eje central de lo que viene a ser el control de constitucionalidad en Bolivia. Reiteramos, un control normativo, un control del ejercicio del poder político, un control sobre el respeto y vigencia de los derechos humanos y un control preventivo o a priori de constitucionalidad. Visto de esa manera, entonces nosotros tenemos hoy día un eje central en Bolivia, que viene a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y aquí tenemos las características de cada control, ¿sí? Por ejemplo, el control potestativo del control preventivo. Nosotros tenemos acá eh, las consultas que son promovidas por autoridades legitimadas con carácter potestativo o voluntario. Salvo dos excepciones acá, la consulta sobre los estatutos y cartas orgánicas y la consulta sobre las preguntas de un referente. Aquí tenemos que ver en este control potestativo de control preventivo que la consulta tiene un carácter imperativo obligatorio y debe ser remitida siempre al Tribunal Constitucional Plurinacional. Aquí tenemos también que ver el objeto. El objeto es evitar el nacimiento de disposiciones legales cuyas normas sean contrarias o incompatibles a nuestra Constitución Política del Estado. También el control a posteriori de constitucionalidad está, ¿no es cierto?, en supervisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Y aquí tenemos la revisión de una disposición legal para establecer su compatibilidad con las normas. Tenemos la acción de inconstitucionalidad concreta o directa, o llamada también incidental, la acción de inconstitucionalidad abstracta o directa, la acción, el recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales, la consulta sobre la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial a la Constitución Política del Estado. Y bueno, tenemos acá ya la Constitución de lo que viene a ser nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. Vemos que lo primero que determina la Constitución Política del Estado es que, bueno, se crea un garante, un contralor e intérprete de la máxima Constitución. También emite decisiones y sentencias que son vinculantes y obligatorias.
¿no? Esta es la composición de 4 salas compuestas por 2 magistrados, cada una de ellas, y presididas cada una por un presidente o una presidenta, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las 4 salas donde tenemos a un presidente, un magistrado, un presidente, tal vez una magistrada, ¿no? Y siempre vemos que pues sean autoridades también con suplentes, ¿no? Tenemos la sala especializada primera, la sala segunda, la sala tercera y la sala cuarta. Y tenemos sobre ellas una presidenta. ¿Cuáles son las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional? Primero, siempre velar por la supremacía de la Constitución política del Estado. Segundo, ejercer el control de constitucionalidad. Tercero, precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales, también de las garantías constitucionales de toda ciudadana y todo ciudadano, ¿no? Entonces, estas atribuciones están en manos de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. En primera instancia, cuando se habla de la primera constitución plurinacional, del Estado plurinacional, tenemos, ¿no?, una composición inicial electa de magistrados, ¿no?, del Tribunal Constitucional Plurinacional. Vemos titulares y suplentes, ¿no? Entonces vemos acá la composición de los titulares, donde estaba, ¿no es cierto? Ya no está, Gualberto Cusimamani, Efren Choque Capuma, Mónica Velázquez Castaños, Mirta Camacho Quiroga, Rudy Flores Monterrey, Neldy Andrade Martínez y Zoraida Chanes Chire. Ellos eran los primeros que han compuesto nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. Dentro de los suplentes teníamos a Macario Cortés Chávez, a Milton Mendoza Miranda, a Juan Valencia Alvarado, Blanca Larcón Yampasi, Carmen Sandoval Andívar, Edith Oros Carrasco y Zenón Bacarre Zamorano. Para nosotros es importante conocer la primera composición, ¿no es cierto? Porque gracias a ello, bueno, tenemos un nuevo criterio de las sentencias más importantes que emite este Tribunal Constitucional. Es por eso que también tenemos, ¿no es cierto?, la composición posterior del Tribunal Constitucional Plurinacional, también el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, ¿no? También con el Consejo de la Magistratura. A ellos se les elige y bueno, precisamente en Bolivia estamos en un gran debate. ¿Por qué? Porque ya hay que renovar, ¿no es cierto?, estas autoridades. Y bueno, estamos enfrascados, lamentablemente, en una situación de discusión, ¿no es cierto?, de cuándo van a ser las elecciones judiciales. Y pues esto se debe renovar cierto tiempo porque esta estructura judicial en Bolivia es muy importante para el avance de todas nuestras causas, ¿no? A partir del nacimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, también nacen, ¿no es cierto?, nuestras salas constitucionales. Estas salas constitucionales tienen el objetivo de bajar la carga procesal para no enviar todo directamente al Tribunal Constitucional Plurinacional y brindar atención especializada a las acciones de defensa principalmente y también preservación de los derechos fundamentales. Estas salas constitucionales, compuestas por vocales en manera constitucional, hacen que pues sean competentes para conocer estas 6 acciones, ¿no? Y estas 6 acciones son las más utilizadas en nuestro espectro nacional. Primero está la acción de libertad. Segundo, la acción de amparo constitucional. Tercero, la acción de protección de privacidad. Cuarta, la acción de cumplimiento. Quinto, la acción popular. Y sexta, otras previstas en la ley 254, que habla de nuestro Código Procesal Constitucional para jueces y tribunales de garantía. En primera instancia se han creado 22 salas constitucionales, una en Pando, 2 en Beni, 2 en La Paz, 2 en Oruro, 2 en Potosí, 2 en Tarija, 2 en Chuquisaca, 4 en Santa Cruz y 3 en Cochabamba. En total han creado 22 salas constitucionales. Esto a partir del año 2017 aproximadamente. Y bueno, estas autoridades han tenido que estar a cargo de lo que viene a ser la gran carga procesal constitucional que ha tenido nuestro sistema constitucional, ¿no? Bien, a continuación vamos a ver los antecedentes también más remotos de lo que viene a ser nuestra composición constitucional, pero también
Tenemos videos preparados para que ustedes puedan establecer, ¿no es cierto?, por qué se ha hecho esta posición, por qué Bolivia tomó estos fundamentos y por qué Bolivia hoy día los está aplicando. Aquí observamos también, queridos colegas, que falta el cumplimiento de todo lo que se ha dicho en teoría, ¿no? Todo lo que se ve en teoría es un avance netamente, ¿no es cierto?, constitucional. Estamos a la vanguardia de un sistema constitucional muy moderno, pero también estamos viendo observaciones de parte de nuestra sociedad, estamos viendo observaciones de parte de también nuestra forma de elección de nuestros tribunos y pues algún momento también se discutirá sobre la efectividad de cumplimiento, ¿no es cierto?, de esta normativa, ¿ya? Muy bien, por favor voy a empezar a proyectar los videos preparados. Tomen apunte, por favor, porque a continuación vamos a hacer un debate, vamos a hacer la participación de todos ustedes para que también veamos cómo se está aplicando en sus regiones, si el sistema es eficiente, en qué estamos fallando, cuáles son los nuevos paradigmas también que podemos aplicar para mejorar nuestro sistema constitucional. Antes, las acciones de defensa de los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos se interponían ante cualquier vocal o juez, lo que provocaba que la tramitación de estas acciones sea lenta, inoportuna y sin la especialidad necesaria para su resolución. Con la Ley de Creación de Salas Constitucionales promulgadas el 27 de septiembre de 2018, se crean 22 salas constitucionales distribuidas en los 9 departamentos. Las salas estarán conformadas por vocales constitucionales, que además de contar con aprobada integridad personal y ética, serán especialistas en la tramitación y atención exclusiva de las acciones de defensa. Por lo que tú y yo podremos acceder a una justicia pronta, oportuna y especializada, que respete nuestra constitución política del Estado. Gracias al esfuerzo y trabajo del gobierno, se avanza en la consolidación de la reforma de justicia en Bolivia. La aprobación por parte de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional de esta ley, la ley de creación de las salas constitucionales en nuestro país. Y quiero empezar reconociendo la gran labor que ha realizado la actual presidenta de la Cámara de Diputados, la compañera Gabriela, y el compañero José Alberto González, el expresidente de la Cámara de Senadores. Ellos, a principios de este periodo constitucional, el año 2015, se pusieron al hombro la labor de implementar el Código Procesal Civil en una serie de reuniones de mucha importancia, de muchas horas, han impulsado la aprobación y la puesta en vigencia de la norma procesal civil, que al igual que el Código de las Familias y el proceso familiar, al igual que el Código Niño, Niña, Adolescente, hoy son normas que benefician a nuestra sociedad, que son bastante invisibilizadas por los medios de comunicación, pero son normas que en el diario vivir han mejorado la vida de las personas y el acceso a la justicia de nuestros habitantes, sumado al Código Procesal Constitucional que hacía referencia el doctor Petronilo Flores. Fue al interior de esta comisión que ya hace bastantes años surgió la necesidad de especializar la justicia constitucional. Nuestra Constitución Política del Estado, una constitución ampliamente garantista, una constitución que ha desarrollado los procedimientos de defensa de los derechos fundamentales de las personas,
que los ha ampliado de 3 a 5 los procedimientos, sumando la acción popular y la acción de cumplimiento a las 3 antiguas acciones, la acción de amparo, la acción de libertad y la acción de protección de datos. En total 5 procedimientos, no sean conocidos, como decía el doctor Revilla, por jueces en materia civil, en materia penal, en materia familiar, sino que se especialice a los magistrados, a los jueces que vayan a amparar los derechos de las personas que recurren a estos recursos extraordinarios, a estos recursos pristinos que prevé la Constitución Política del Estado para defender la plena vigencia de los derechos de las personas. Es así que surge la idea, que fue debatida durante años al interior de esa comisión y que después pasó ese debate a la comisión mandada por la Ley 898, la Comisión de Implementación de Resultados de la Cumbre, donde participan 3 órganos del Estado, instituciones fundamentales como la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría y el sistema de la Universidad Boliviana. Ahí finalmente se llegó a una solución objetiva para tener abogados, jueces especializados en materia constitucional. Y el segundo elemento que hay que resaltar es de que la administración de la justicia constitucional en las capitales de departamento y cuando la gente así lo desee en relación a las provincias, ha de ser brindada por tribunales colegiados. Es decir, no va a ser un solo juez, no va a haber jueces constitucionales, sino va a haber vocales constitucionales, con ese nivel de especialidad, de conocimiento, con ese nivel de capacidad que se tiene que tener para administrar, por supuesto, la justicia constitucional. Por lo tanto, esta es una labor, compañera Gabriela, de muchos años, que la empezó usted con el compañero Gringo, nosotros solamente recibimos la posta y hoy se hace una realidad. Esperemos que, bajo un proceso de implementación correcta en los próximos meses, cuando el presidente Evo inaugure el año judicial en la ciudad de Sucre, los primeros días de enero del año 2019, podamos contar con los 44 vocales constitucionales ya elegidos, que al igual que con otros vocales ordinarios, ojalá provengan de lo mejor que tenemos en materia de abogacía. Y aquí, hermano presidente, permítame hacer una referencia fundamental, algo que ya se ha referido también nuestro vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En Bolivia tenemos registrados casi 70.000 abogados en el Ministerio de Justicia, que es un número bastante elevado para una sociedad de 10 millones de habitantes. Lamentablemente, de esos 70.000 o casi 70.000 abogados, no son los mejores los que ocupan en algunos casos los cargos judiciales. No son los mejores los que llegan a jueces, no son los mejores los que llegan a vocales, y esa es una situación que debe cambiar profundamente. El derecho es una ciencia, y como ciencia tiene especialidades. Como ciencia necesita de los mejores especialistas en las diferentes áreas para que conduzcan correctamente la administración de la justicia. La administración de la justicia es un servicio público fundamental, lo hemos dicho muchas veces, tan importante como la salud, tan importante como la educación. En las manos de un juez público, finalmente termina la dignidad, la propiedad, la libertad de un ser humano, los valores más grandes que tenemos. Y es una responsabilidad fundamental del Consejo de la Magistratura, y en este caso del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, hacer un esfuerzo extraordinario, despojarnos de cualquier apetito personal como ocurrió en el pasado, las anteriores autoridades del anterior grupo, y elegir a las mejores personas, elegirlas bajo el principio de la meritocracia. En el entendido que la meritocracia no es la suma de títulos, no es la suma de cursos, no es la suma de talleres, de capacitaciones. La meritocracia es los méritos que tiene una persona. Más allá del conocimiento del derecho está su honorabilidad, su honradez, su dignidad, su capacidad para administrar justicia, su capacidad para con su propia acción tener una conducta ética, moral, que sirva de ejemplo. Ojalá de esos 70.000 abogados, los mejores 42 sean los vocales constitucionales. Está en nuestras manos, está en manos de los administradores de justicia. Yo, presidente, traigo a rememoranza
un orgullo nuestro, un orgullo del Poder Ejecutivo, ha sido la elección de los notarios de fe pública. 445 notarios de fe pública han sido elegidos en Bolivia, exclusiva y únicamente por sus méritos, por su transparencia, por su conocimiento, por su honradez, por la capacidad que han demostrado. Y si no, que alguien nos diga si ha habido un solo notario de fe pública o una sola notaria de fe pública que ha entrado por otras razones, como era la característica del Estado en el pasado, cuando lamentablemente manejaba el órgano judicial, el Poder Judicial, como se llamaba en su momento, la función notarial. Cuando hemos traído nosotros a nuestro conocimiento a la tuición del Poder Ejecutivo, la función notarial, díganos ustedes si ha habido un solo notario en el Estado Plurinacional de Bolivia que haya llegado a su cargo por una situación diferente a sus méritos. ¿Por qué no podemos reprisar exactamente lo mismo? La clave para esta elección, saben ustedes, ha sido la participación de la Universidad Boliviana. La Universidad Boliviana, más allá de los afanes políticos que pueda tener algún rector desorientado, la institucionalidad de la Universidad Boliviana tiene la gran responsabilidad de coadyuvar en estos procesos, particularmente las facultades de Derecho. Los colegios de abogados, que muchas veces se dedican a otros fines y que tienen actitudes más políticas, tienen la gran responsabilidad también de coadyuvar y participar en estos procesos. Y hay que dejar en manos de ellos que se elijan a través de procedimientos ciegos, a través de procedimientos absolutamente meritocráticos, como son los que ha aplicado la Asamblea Legislativa Plurinacional y está aplicando actualmente, aplicado en el caso de ustedes y está aplicando actualmente en el caso de la elección del fiscal general del Estado. Procedimientos absolutamente limpios, transparentes, en lo posible ciegos, es un término que aprendí del vicepresidente en algún momento, porque son procedimientos que no ven quién es. Y finalmente, la participación de la persona, la participación de los órganos del Estado en una parte final para que con mucha conciencia y con sabiduría elijamos a las mejores personas. Ese es el gran reto. Podemos hacer muchas cosas por ley, podemos aprobar muchas leyes diciendo cosas muy buenas, pero como hemos dicho en más de una oportunidad, las leyes son tan buenas o tan malas dependiendo en manos de quienes estén. Lo más importante, y lo estamos viendo estos días, no son las leyes, son los seres humanos que aplican las leyes. Y esa es una responsabilidad que le corresponde a las autoridades de la justicia, que le corresponden a los órganos que administran la justicia en nuestro país. Nunca más debemos tener las experiencias que estos días estamos viviendo. Ostensiblemente, administradores de justicia que no están preparados para ejercer esos cargos, que no ejercen con la dignidad y con la ética que una persona, hombre o mujer, que tiene en sus manos, reitero, la libertad, la dignidad, la propiedad, el honor de un ser humano, puede manejar. Es un fuerte llamado de atención para toda la sociedad boliviana y en este caso le corresponde a las autoridades de la Administración de Justicia ponerse la mano al pecho y tomar un derrotero diferente, un rumbo diferente en cuanto a la elección de autoridades. Hermano presidente, yo quería aprovechar esta oportunidad para desvirtuar una serie de acusaciones de algunos políticos y de algunos medios de comunicación sobre una supuesta injerencia del órgano ejecutivo o injerencias que vinieran de diferentes fuentes en contra o sobre las actitudes del órgano judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura u otras entidades de la Administración de Justicia. Celebro que estén aquí todos nuestros hermanos magistrados de los órganos de la Administración de Justicia. Y voy a repetir aquí, presidente, una solicitud respetuosa que como disco rayado parezco repetir en cada una de las reuniones que tenemos. Si alguna vez, les digo, y reiteramos insistentemente, si alguna vez alguna autoridad del órgano ejecutivo, utilizando el nombre del presidente, del vicepresidente, de un ministro, de un viceministro, pretende hablarles de algún caso particular y buscar un beneficio, o pretende torcer la balanza de la justicia por A o por B, que nos lo hagan saber, que al igual que como lo hemos hecho en el pasado, vamos a actuar con todo el rigor de la ley, encarcelando a esas personas. Y esta es una situación que saben nuestros hermanos magistrados, he venido repitiendo incansables veces, y es la posición formal de nuestro gobierno, un gobierno que respeta
la absoluta independencia judicial, que respeta al Ministerio Público y respeta a los órganos de la justicia, pero al mismo tiempo que ve con preocupación las cosas que lamentablemente ocurren. Hay quienes no tienen moral para cuestionar, y yo quiero recordar aquí algunos casos rápidamente, presidente. Recordemos, por ejemplo, el caso de don Edgar Oblitas Fernández, uno de los casos más vergonzosos que se da en nuestra historia jurídica nacional. Ahí se había sometimiento a la justicia. Ahí hubo un ministro de Estado que renunció por 24 horas, el doctor Reinaldo Peters, que renunció por 24 horas para ir a la Cámara de Senadores y votar por la acusación contra un gran abogado, contra un gran defensor de los recursos naturales, como era el doctor Edgar Oblitas Fernández. Un hombre que, siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, iba a impedir los procesos de entrega, de privatización y capitalización, y que fue sacado, digitado, con una salida digitada desde la Embajada de los Estados Unidos de América, con el famoso caso Ibarra, recuerdan ustedes. Ese fue un caso vergonzoso de intromisión de la justicia y de manejo indiscriminado. Una sanción que se le dio al doctor Edgar Oblitas Fernández, que después los mismos parlamentarios, y ahí está la declaración de Edil Sandoval Morón, confesaran públicamente que fue solamente una maniobra para ir en contra de un presidente de la Corte Suprema que ostensiblemente se mostraba favorable a la Asamblea Constituyente y se mostraba además crítico a los procesos de capitalización y privatización de las empresas estatales. Ni hablarles del proceso de don Manuel Morales Dávila, que se acordará del doctor Wilfredo Chávez, nuestro viceministro de Seguridad Ciudadana, como los estudiantes tuvimos que defenderlo, don Manuel Morales Dávila, que ha sido encarcelado por casi 2 meses en el penal de San Pedro, solamente por haber acusado a Gonzalo Sánchez de Lozada de traidor a la patria. Haberlo acusado y haberlo enjuiciado por la venta y la capitalización, la mal llamada capitalización de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Tuvo que pagar con la cárcel en un proceso digitado donde jueces y fiscales actuaron directamente por órdenes del gobierno central para encarcelar a un hombre que cuánta razón tenía, nos dimos cuenta muchos años después. El gobierno del presidente Mesa, hace algunos años, a finales del año 2003, principios del año 2004, fiscales vestidos de uniforme militar, asesorados por oficiales norteamericanos, 15 fiscales y oficiales de la DEA, en un avión Hércules C-130 se fueron al Chapare, a la que se llamaba en ese entonces la base aérea de Chimoré, o nuestro aeropuerto internacional de Chimoré, una base aérea donde no podían aterrizar autoridades bolivianas, que estaba totalmente dominada por el poder imperial de los Estados Unidos. Se fueron indiscriminadamente, detuvieron a más de una veintena de dirigentes. A nuestros hermanos, nuestra hermana Juanita, actualmente miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la subieron a un avión y la depositaron después en una celda, sin ningún orden de apremio anterior, sin ningún procedimiento previo. Esa era la injerencia, no solamente de los poderes públicos, sino de fuerzas extranjeras, de una embajada que manejaba los hilos de la justicia en nuestro país y que hoy ha sido totalmente desterrada de las funciones que no le competen. Hoy Bolivia es una nación digna y esa dignidad la hemos visto el día de ayer. El presidente Evo, como ningún presidente del mundo, se ha referido de una manera extraordinaria, con la grandeza, con la sinceridad, con la fuerza que lo caracteriza, al presidente Donald Trump, reclamándole hechos como estos que nosotros hemos vivido en el pasado en nuestro país. Esas eran verdaderas actitudes de sometimiento horroroso a los poderes públicos y a los poderes extranjeros. Hoy han terminado los tiempos en los que se elegían autoridades judiciales entre gallos y medianoche sin ningún procedimiento previo. Vean ustedes actualmente el largo procedimiento que está llevando adelante nuestra Asamblea para dotarnos de autoridades. Hoy en día vivimos en una institucionalidad diferente. Y los pongo a ustedes de testigos, queridos magistrados, ustedes de testigos de cuál es el accionar de nuestro gobierno, de las autoridades, del presidente, del vicepresidente. Lamentablemente, y vuelvo al principio, estamos viviendo tiempos difíciles en la administración de justicia. Hay muchos requerimientos. Pero yo cierro ratificando que el principal requerimiento no son leyes, no son normas, no es dinero, no es presupuesto, que también se necesitan, que también las vamos a hacer, que también las estamos construyendo, que también las estamos gestionando.
el elemento central, el elemento principal es el elemento humano. Los jueces y magistrados tienen que ser las personas mejor calificadas, los especialistas meritocráticos por méritos de su conciencia, de su accionar, de su dignidad. Esa es la gran tarea pendiente que hoy tenemos. No podemos concebir en una sociedad como la nuestra que hayan personas inocentes que estén encarceladas. Eso es una ofensa a la dignidad de la nación, es una ofensa a la dignidad de nuestra profesión. Esta ley de salas constitucionales tiene un objetivo fundamental, cual es de generar la especialización en una área del derecho fundamental como es el derecho constitucional. Esperemos que en base a una buena elección que realicen los tres órganos, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, nuestra justicia cambie en algo a partir del 1 de enero del año 2019. Que cuando lleguen las personas pidiendo justicia, lleguen ante una sala provista de hombres probos o de mujeres probas, provista de personas que conozcan el derecho, pero sobre todo personas que estén con la decisión, el coraje y la dignidad de hacer justicia, ejercer la jurisdicción, lo más sagrado, el fin más noble que se puede poner en las manos de nosotros los profesionales abogados. Esa es una gran responsabilidad que deberá ser cumplida estrictamente en el futuro. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces hemos visto cómo hemos tenido los antecedentes desde dos fuentes inmediatas, los dos modelos, el norteamericano y también el europeo, ¿no? Bolivia está ya a merced de 6 años con las salas constitucionales de reciente creación, pero también está con un modelo mixto de control de constitucionalidad, ¿no? Estamos todavía, vamos a decir, queriendo dar un andamiaje correcto a esta actividad constitucional. Estamos preparándonos todavía todos nosotros para que esto sea de cumplimiento también más oportuno, más digno, más justo, ¿no? Entonces, hay un gran avance en lo que viene a ser nuestra reforma de la Constitución, pero también en la aplicación tenemos varias observaciones, ¿no? Varias observaciones, ¿ya? Muy bien, por favor, vamos a hacer una pausa acá, la primera pausa, y a continuación, por favor, quiero escucharlos después de los 10 minutos de pausa para poder dialogar cómo estamos con el fenómeno constitucional, ¿ya? Una pausa, por favor. Doctor,
Muy bien, vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Estimados colegas, muy buenos días nuevamente. Por favor, pueden conectarse. Vamos a continuar con lo que viene a ser la clase, por favor. Bien, hemos hablado de los modelos. Lo más importante para nosotros en esta materia siempre es establecer cuál es nuestra forma de procedimiento en nuestro marco constitucional, ¿ya? Entonces, para aquello, por favor, en esta parte voy a pedir sí su participación. De acuerdo al material también que hemos visto, ya vamos a empezar a ingresar, a hablar ya de teorías, ya la modernidad, cómo estamos nosotros en la espera de progresar en lo que viene a ser el sistema del manejo constitucional, ¿ya? Muy bien, si hay algún voluntario, por favor, en este momento, simplemente encienda su cámara y su micrófono, por favor, puede participar. Doctor, Luis, adelante, lo escuchamos. sí, doctor, la creación de las salas constitucionales ha ayudado mucho en la evolución de lo que es el reclamo de los derechos que a veces sufren todas las personas, ¿no? Nosotros como litigantes hacemos respetar, pero hay algunos otros jueces que no cumplen este rol y no se enmarcan en lo que establece la Constitución Política del Estado. En un caso, voy a hacer referencia a su autoridad, a su persona, que cuando se interpone la acción de amparo constitucional, esta tiene que ser cumplida de inmediatamente y sin observación. Así lo establece el artículo 129 en su parágrafo 5, ¿no? Entonces, en un caso aquí en la ciudad de Oruro, esta normativa no están haciendo conocer, ¿no? Entonces están haciendo conocer que si bien se ha concedido la acción de amparo constitucional, no existe un plazo para ejecutar, dice, ¿no? Entonces es algo ilógico que ellos lo están interpretando de esta manera. Ahora, mi consulta es de la siguiente manera, ¿no? Entonces, en un preámbulo de lo que en el video se ha estipulado, ha hecho conocer que tendría que haber jueces que conocen de la ley en primer lugar, ¿no? En primer lugar, y tendrían que ser idóneos, conocedores de la ley y especialistas en el tema de la Constitución. Pero como le digo, hay choques así por el litigio que nosotros realizamos en el día a día, hay consecuencias. Ahora, la pregunta de mí hacia su persona es lo siguiente. Cuando se concede una acción de amparo constitucional, se ha dispuesto medidas, ¿no? Se ha dispuesto, en este caso, se ha dispuesto ante un incumplimiento, se va a conceder la condenación de costas procesales, los daños y perjuicios, conforme al artículo 40 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Eso se ha dispuesto, ¿no? Entonces, mi persona en el ámbito del derecho, si se ha concedido esta, tenía que ser, si ha habido un incumplimiento, tenía que ser ejecutado de inmediatamente, ¿no? Entonces, cuando hay un incumplimiento de la acción de amparo constitucional, este doctor, el artículo 129 tendría un plazo determinado para hacer la ejecución y todo lo que establece el artículo 129 en su parágrafo 5. ¿Cuál sería el plazo para ejecutar la acción de amparo constitucional? Eso es, doctor. Ya, estamos hablando de aquí de una acción y su cumplimiento en los plazos, ¿no? Bueno, esto es netamente de especialidad constitucional en su procedimiento. Lo que pasa con las acciones de amparo es que también se tienen que cumplir inmediatamente. Lo que usted tiene que hacer es plantear una acción penal inmediatamente, incumplimiento a resoluciones, disposiciones judiciales. Ese es el procedimiento, no hay otro. Cuando ya la autoridad ha determinado una resolución, una sentencia constitucional, inmediatamente, ¿no? Se ordena que el cumplimiento es inmediato, no determina un plazo de 24, 48, no. El cumplimiento tiene que ser inmediato. Caso contrario, usted tiene toda la facultad para iniciar, ¿no? Y para indicar a la misma sala constitucional, informa que está ahí incumplimiento
y le va a pedir a la otra parte un informe en nuestra sala. Inmediatamente al verificar el incumplimiento, usted solicita que se derive los antecedentes a jurisdicción penal, ¿ya? Inmediatamente, porque hay un incumplimiento, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Ahora sí espero sus participaciones. Quisiera escucharlos también. El sistema constitucional en Bolivia está manejándose y bueno, necesitamos saber cómo estamos preparados nosotros. ¿Alguien más, por favor? De acuerdo a la lista, voy a empezar a llamar, por favor. Johnny Valderrama Torrico, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, la creación de salas constitucionales, creo que uno de los principales aspectos positivos es la descentralización, ¿no?, del control constitucional, es decir, nos ha permitido eh, poder establecer esta materia y tener un acceso más efectivo, ¿no?, a la justicia. Entre uno de los aspectos negativos, podríamos decir que si bien requiere una capacitación, especialización bastante rigurosa, ¿no? Porque es prácticamente una de las materias más complicadas y más extensas, ¿no? Y que requieren mayor preparación. Y tal vez a veces también puede ser un aspecto negativo que no se, no se da un presupuesto demasiado grande hacia nuestro sistema de justicia, por lo cual repercute ineludiblemente en la logística, material humano y todas esas cosas. También eso, eso, doctor. Ya, gracias. Sí, en materia constitucional en Bolivia, también hay que ver que no solamente manejamos nuestra constitución, ¿no? De acuerdo al nuevo bloque de constitucionalidad, tenemos que ser expertos también en materia de tratados internacionales, es decir, derecho internacional, ¿no? Y todo lo que concierne la materia de derechos humanos, ¿no? Es lo que también nosotros vemos una gran falencia en nuestros profesionales. No estamos utilizando, ¿no?, las sentencias internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las disposiciones que salen, ¿no es cierto?, de las cortes internacionales, ¿ya? Bien, por favor, Freddy Díaz Magne. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, adelante, por favor, lo queremos escuchar. Doctor, con el tema las creaciones de las salas constitucionales, obviamente que hace el descongestionamiento a nivel departamental, bueno, en cada tribunal, en cada poder ejecutivo o el judicial. Pero usted decía, ¿cómo llegan? ¿Quién los elige? Porque en el video decía que eh, a la creación de estas salas hay profesionales competentes, pero no son puestos o ocupan ese cargo de buscarles por su experiencia, sino que están puestos por a dedo o políticamente. Entonces, eso, doctor, ¿quién los elige o cómo les eligen para que sean parte de las salas constitucionales a los magistrados vocales? Por si acaso, para información, queridos colegas, salen convocatorias, ¿ya? En todos los departamentos salen convocatorias. En primera instancia, la primera elección, pero del ente superior, el tribunal, ¿no es cierto? Tribunal Constitucional Plurinacional, han sido mediante elecciones nacionales. Todos hemos elegido, por si acaso, a las autoridades, ¿no? Por eso también ahora estamos estancados en la nueva forma de elección a nuestras autoridades, ¿no? Estamos también esperando a que se den, ¿no es cierto?, los candidatos y bueno, por departamento se tienen dos.
de esos dos habilitados se manda a elecciones y solamente sale uno y el próximo es el suplente, por si acaso. Y bueno, en cada departamento de Bolivia, en cada departamento salen convocatorias para que se puedan postular nuestros vocales, ¿no? Y bueno, ahí ya es un concurso de méritos que, bueno, se someten de acuerdo a las normas que establece también el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, y bueno, se determina también en salas plenas, ¿no? La elección de los vocales, ¿ya? De esa manera. Muy bien. Carola Valdés Calicho. Adelante, por favor, Carola. No se encuentra Carola, no la tengo en sala. Muy bien. John Fernando Monzón, Erquicia. Tampoco lo tengo al señor Monzón. Roca Solís, Georgina. Tampoco la tengo a Georgina. Doctor, disculpe, quería hacer una consulta aprovechando. Va a disculpar por el ruido ambiente, pero a ver, se habla del control mixto de constitucionalidad y quería ver cuál es la implicación de los pueblos indígenas originarios, de los que incluyen, además de los tratados internacionales, y qué parte de esos pueblos indígenas originarios se tomaría como parte del bloque constitucional. Javier, no se te pudo escuchar. Por favor, si puedes transferir tu pregunta mediante en forma escrita, por favor. No se te pudo escuchar. Bien. Marisabel Vázquez Yujra. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí, sí, Marisabel, adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, doctor, yo entiendo que el objetivo de la creación de las salas constitucionales, si bien es bajar la carga procesal que existía en materia constitucional y brindar de esa manera una atención especializada a las acciones de defensa de los derechos fundamentales, evidentemente ha aminorado esa carga procesal en materia constitucional. Pero sin embargo, como bien bueno, algún compañero lo mencionaba, existen algunas falencias, doctor, porque lastimosamente no se ha fomentado, bueno, el Tribunal Constitucional, ¿no? Que está a cargo de la elección de los vocales constitucionales, junto con otras instancias, como bien usted decía, existen convocatorias, pero no se ha fomentado que estos cargos sean ejercidos justamente por vocales especializados en atención de acciones de defensa. Y ahí justamente vemos, desde mi percepción, ¿no? Una gran falencia. ¿En qué sentido? Este último acto que ocurrió con los vocales de Pando respecto a estas acciones judiciales, considero que no midieron las consecuencias, la afectación que podía ocurrir. Y mire, justamente el Tribunal Constitucional revocó esta decisión constitucional. Por otra parte, también es evidente que los vocales constitucionales, si bien no todos, algunos utilizan las sentencias de la Corte Internacional. Sin embargo, existen en algunos casos, me ocurrió, que no explican sus alcances de los fallos de la Corte Internacional, se limitan a reiterar un argumento de estos fallos, pero no explican cómo debemos aplicarlos a los casos concretos. En ese entendido, yo encuentro, si bien no le podría decir muchas falencias, pero considero que debemos todavía avanzar en el término de especializar a los vocales constitucionales, doctor. Esa sería mi participación, doctor. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Marisabel. Sí, pero yo creo que todos debemos, ¿no? Especializarnos. Realmente también en Bolivia estamos viendo falencia en la aplicación, porque es creación reciente, pero también de los colegas abogados, ¿no? Los colegas abogados tienen que realmente hoy día volverse también eje central de participación en esta nueva forma de tratamiento constitucional. Es más, todas las instituciones públicas deberían tener ya una dirección jurídica con un apartado netamente, ¿no?, de especialistas en materia constitucional, porque hemos visto grandes falencias y hasta el día de hoy no estamos viendo especialistas, ¿no? Por eso recomendamos siempre que ustedes puedan tomar, ¿no es cierto?, estas capacitaciones para poder estar a nivel también de un gran debate, ¿no es cierto?, con estas autoridades y también nuevamente establecer criterios para que ustedes también puedan ser partícipes y puedan estar en esos cargos, ¿no? Pero con realmente una especialidad de, ¿ya? Walter Jesús, adelante, por favor. Buen día, doctor. Mi participación sobre todo va en sentido de la visualización del video que proyectó respecto a la creación de salas constitucionales. Quisiera, por favor, pedirle si podría ampliarnos cuáles son las 5 acciones constitucionales que es competente para conocer por las salas constitucionales de cada distrito judicial, por favor, si es posible. Gracias. Sí, dentro de la explicación se ha dado, ¿no es cierto?, para que ustedes conozcan, cuando se crean las salas constitucionales, serán seis principios los cuales van a estar totalmente tutelados por las salas constitucionales. Son los 6 que más se utilizan: la acción de libertad en primera instancia, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento, la acción popular y otras previstas por la ley número 254, ¿no? Siempre hay excepciones y pues de acuerdo al Código Procesal Constitucional, los jueces y tribunales de garantías deben estar atentos a cualquier tipo de modificación o ampliación de sus atribuciones, ¿no? Pero necesariamente las salas constitucionales van a descongestionar estas actividades que antes eran netamente tal vez políticas, donde los ciudadanos no podían establecer, ¿no?, criterios oportunos de defensa. Ahora sí, por eso es que todos ustedes tienen que saber la redacción, ¿no es cierto?, de estas acciones, la redacción inmediata, para también poder establecer criterios de defensa constitucional, ¿no? Bien, respondiendo a Javier Paulazani, que nos hace la consulta, ahora sí, el control mixto de constitucionalidad incluye también las costumbres de los pueblos indígenas originarios. eh, no tiene claro, dice, la implicación, ya que estos pueblos no se rigen por normas positivas, sino por principios y valores. Bueno, aquí, bueno, Bolivia tiene una situación muy especial, ¿no? Ha reconocido 36 pueblos indígenas originarios campesinos. Los pueblos indígenas ya deberían establecer sus cartas orgánicas, ¿no? Está bien que tengan usos, tradiciones y costumbres, son muy arraigadas, está correcto, pero necesitamos que los pueblos, las naciones originarias ya puedan hacer sus cartas orgánicas. Obviamente, aquí tenemos una ley también que se debe conocer, la ley de deslinde jurisdiccional. Hay límites para estas actividades en el marco también constitucional. Hay también una protección internacional. Hay tratados internacionales que nos hablan de los pueblos y las naciones indígenas originales campesinas. Las denominamos las IOCS a manera de internacional, ¿no? A manera de tratados internacionales. Pero los pueblos, por si acaso, ya tienen que tratar este tema, ya tienen que trabajar con especialistas también jurisconsultos de las regiones que puedan involucrar, ¿no es cierto?, la redacción de estas cartas orgánicas. Estatutos orgánicos también se les denomina. Muchas gobernaciones, muchos gobiernos municipales, gobiernos autónomos ya están trabajando en ello, pero también es lo que falta, de esto también hay una gran falencia en la situación de los límites. No sabemos hasta dónde son los límites de cada nación originaria hasta el día de hoy.
Hay un gran problema con el Tribunal Agroambiental, que hasta el día de hoy no ha dado las limitaciones correctas. Y también esto se va a ver, tiene mucho que ver con el censo, ¿no es cierto?, de ciudadanía, donde también se debe establecer dónde radican principalmente estas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Hay un gran problema ahí, porque en Bolivia no solamente se habla de justicia originaria, sino, perdón, de justicia ordinaria, sino también se habla de justicia indígena originario campesina y justicia agroambiental. Solamente estamos conociendo y estamos debatiendo en estas muchas clases, en mucho de lo que viene a ser el avance, solamente justicia ordinaria, pero nos estamos dejando llevar muy fugazmente porque ¿qué pasa con la justicia indígena originario campesina? La máxima autoridad también tiene entonces que conocer el sistema constitucional y los abogados también, ¿no? En muchos países ya hay abogados interculturales, abogados también especialistas, de acuerdo a su nación originaria, con vinculación a la justicia nacional, ¿no es cierto? La justicia nacional integrada a justicia indígena originario campesina. Esto estamos viendo el avance en México, estamos viendo el avance en Brasil, en Europa también ya se está dando la vinculación y pues tiene que haber una forma, ¿no es cierto?, de incluir, ¿no es cierto?, a todas las naciones indígenas originarias campesinas a este nivel. Pero, ¿no? Observamos que estos pueblos no están trabajando de manera científica, jurídica, para el avance de esta normatividad constitucional, ¿no? A ver, nos indica Javier también, al existir las salas constitucionales, los jueces deslindarán el rol de juez de garantías, por ejemplo, un juez cautelar al tomar conocimiento de una vulneración para deslindar indicado que se debe acudir a la sala constitucional o pueda aún conocer y resolver garantías constitucionales. Bueno, en las ciudades principales, tenemos salas constitucionales, donde todos los procesos que van a llegar van a indicar que, bueno, la situación de que son sorteadas a las salas constitucionales. Pero una vez que salimos de ciudades, tenemos juzgados mixtos, tenemos juzgados también donde solamente existe tal vez alguno por cercanía a una población, algunos solamente que tenga las facultades de él. Para ello está el Consejo de la Magistratura que, bueno, administra esta situación por territorialidad, jurisdicción y también competencia, ¿no? También por la cantidad de ciudadanos que existen en determinados territorios, ¿no? Esto hace que, pues, hay juzgados, hay jueces que tienen que sí o sí practicar lo que decía el modelo norteamericano. Por eso Bolivia es todavía mixto, ¿no? Porque esos jueces tienen que hacer, ¿no es cierto?, de jueces constitucionales también, ¿no? Muchas veces, al inicio de Bolivia, por si acaso, desde el 2009, desde que se crean estas acciones constitucionales, todos los jueces en el territorio boliviano podían ver los casos constitucionales. Todos los jueces estaban habilitados. Posteriormente, hemos visto el año 2019, recién se han creado las salas constitucionales, pero para ciudades principales, ¿no? Porque tenemos gran actividad acá en las ciudades y pues hay muchos conflictos y pues para poder normar la especialidad. Pero en lo que viene a ser, ¿no?, poblaciones lejanas, se tienen, ¿no es cierto?, juzgados mixtos. Directamente, bueno, tienen que llevar a cabo ellos directamente, ¿no? De acuerdo a la construcción también del Consejo de la Magistratura, ¿no? Nosotros no podemos también velar, ¿no es cierto?, que puedan estar exentas. Los jueces de garantía se constituyen también por la necesidad también de la sociedad, ¿no? Automáticamente un juez que tenga en cargo ese rol, un juez de la población, un juez cercano a una población, tiene la obligación de llevar también estos casos de manera constitucional, ¿no? Asimismo, nuestras máximas autoridades, ¿no?, de las poblaciones y regiones en naciones originarias, secretarios ejecutivos, máximas autoridades que son elegidas también ahí en sus usos, tradiciones y costumbres, deben llevar a cabo estas situaciones e informar inmediatamente a los jueces para que no se vulneren nuestras garantías. Tenemos casos internacionales respecto a eso también, Javier. En Ecuador ha pasado, ¿no es cierto? Por si acaso, Ecuador ha sido uno de los modelos también, antes que Bolivia, que han tomado mucho los principios del suma camaña, el vivir bien.
los principios también de justicia indígena originario campesina. Y muchos de ellos, ¿no es cierto?, ya tenían choques precisos. Hay casos donde se ha llevado inclusive a tribunales internacionales para poder, ¿no es cierto?, saber la correcta aplicación de la norma, ¿no? Inclusive en Brasil hemos visto casos igual donde hay naciones originarias que buscan esta solicitud de ¿no? Resolución de conflictos constitucionales y pues el Estado tiene que brindar un total apoyo. Principalmente hoy día estamos hablando de eso del tema del territorio, dónde se tiene que aplicar, dónde se puede hacer estas acciones, ¿no? Pero, ¿no? Para que no perdamos el eje central también, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene que fundamentar estas actividades, ¿no? Nosotros tenemos representantes, por eso de cada departamento en el Tribunal Constitucional Plurinacional, y ellos tienen que dar la línea, tienen que dar la necesidad, tienen que ya estar exigiendo, ¿no es cierto?, que estas salas puedan llegar a la mayor cantidad de lugares porque se necesitan. Tenemos tantas vulneraciones a nivel Bolivia y muchas no se denuncian por el desconocimiento. Muchas no quieren ni siquiera admitirse por jueces que quieren así, ¿no es cierto?, derivar porque no es de su especialidad. Eso es falso. Tienen que, todos los jueces también están preparados. Por eso nosotros manejamos un modelo mixto, ¿ya? Un modelo mixto. Muy bien. Doctor, si me permite, Gabriel. Gabriel, adelante. Doctor, a ver, viendo el video, el doctor Arce Saconeta, donde indica que el derecho es una ciencia. Una de las ramas de la ciencia es el Tribunal Constitucional, que nos falta avanzar mucho en esta situación. Por ejemplo, las salas constitucionales, alguna vez, cuando se plantea algún recurso, no cumplen, ¿no? Pero en realidad, a ver, la acción de libertad de pronto al despacho, ¿no? Una acción que se presenta ante una sala constitucional, donde realmente por el debido proceso, que digamos, se plantea una suspensión de medidas cautelares, pero en la cual a mí me ha sucedido esto, ¿no? Porque en la cual ha pasado casi unos 15 días, donde la norma dice que tiene que pronunciar 72 horas, pero los jueces solamente sancionan a al secretario, al actual secretario, así, y no se cumple lo que se debe hacer. Son falencias, ¿no?, que debemos avanzar bastante, doctor. Entonces, las salas constitucionales, para nosotros, a pesar que ya son años, nos falta a todos, ¿no?, a todos los colegas, avanzar en este tema. Inclusive, como usted estaba mencionando sobre deslinde jurisdiccional, ahorita por ejemplo, hay en el Congreso de la Confederación CTUCB ha habido gasificación, ha sido vulneración de derechos de esos compañeros que eran originarios, ¿no? Pucha, y es una aberración tremenda, doctor. Me preocupa eso. Pero en realidad, ahora, por ejemplo, los acciones de cumplimiento, a ver, de los reos con contaminación de los ríos, todo eso, nadie plantea que la gente sufre. Digo yo, y estoy muy de acuerdo con el doctor Arce, es una rama que tenemos que estudiar bastante para profundizarnos. Además, tenemos que llegar a una independencia judicial. Está politizado actualmente el Tribunal Constitucional. Eso es mi intervención, doctor. Estimado Gabriel, gracias. Es muy oportuno lo que has dicho. En toda Bolivia tenemos vulneración de nuestra constitución política del Estado. Hoy día, por ejemplo, solamente a decir, ¿no es cierto, Gabriel? En las ciudades nomás estamos viendo, ¿no? Estamos haciendo estas acciones constitucionales, pero ¿qué pasa en las provincias? ¿Qué pasa en nuestras comunidades? ¿Qué pasa en nuestras naciones indígenas y campesinas?
¿Qué pasa con nuestros movimientos, no? Lamentablemente ellos reclaman, pero los abogados lo pueden hacer legalmente. Queridos colegas, ustedes ya pueden redactar esto con estas características prudenciales, con estos modelos también que les voy a tratar de pasar en materia constitucional. Desde sus poblaciones tienen que exigir este cumplimiento. Por si acaso tenemos un gran problema en Bolivia. ¿Por qué? Se crea la Constitución, se crea el procesal constitucional, se crean salas constitucionales. El Tribunal Constitucional Plurinacional está siendo muy observado porque se ha manejado políticamente muchas veces. Hay muchas sentencias que han sido totalmente debatidas y hasta el día de hoy hasta causan controversia, ¿no? Y precisamente justo con las elecciones judiciales estamos estancados, por si acaso, con acciones constitucionales que se han dado. Bueno, obviamente todas ellas van a ir a revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, que va a dar la última línea, pero por situaciones de independencia, no, la población muchas veces pierde la fe en esto. Queridos colegas, la acción popular tan necesaria en Bolivia, se está depredando todo el medio ambiente. ¿Dónde están nuestras causas como abogados? Se están contaminando las aguas de las tierras altas, de las tierras bajas. ¿Dónde está nuestra formación para poder exigir que se paren, ¿no es cierto?, explotaciones ilegales, matanza de nuestra fauna, ¿no es cierto?, contaminación total, ¿no es cierto?, mediante el mercurio. Bolivia, por si acaso, es el gran también depredador de toda la fauna. Somos el segundo país en Sudamérica que hace las quemas, ¿no es cierto? Hace la gran devastación de nuestros bosques, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Es un jalón de orejas también para los colegas abogados, porque esto no necesita una representación legal, sino que necesita que nosotros activemos también con nuestro conocimiento estas acciones constitucionales, porque siempre van a tener un antecedente. Nosotros en La Paz tenemos que trabajar de acuerdo a eso, estamos trabajando, porque si no presentamos nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tener una falencia también. Queridos colegas, desde donde estén, donde puedan prepararse, ustedes tienen que ser también luces para que puedan preparar estas acciones y puedan ser presentadas. Estoy viendo yo falencia en las ciudades principales. No tenemos especialistas en derecho constitucional. No tenemos especialistas, peor, en justicia indígena, originaria y campesina. Y la justicia agroambiental, que son muy pocos, inclusive solamente aquí en La Paz tenemos solamente un juzgado de agroambiental y principalmente están por el tema de límites. Y son 8 o 10 años que no tienen respuesta muchas veces, ¿no? Es una crítica, pero que debe ser constructiva para toda esta aula, queridos colegas. El señor Cabezas, por favor. Francisco Cabezas, adelante, por favor. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, referente al video que hemos visto sobre la creación de las salas constitucionales, ha sido un paso más que se ha querido avanzar en el tema de la justicia constitucional. Como toda ley tiene buenas expectativas, ha sido creada para un bien común. Así también se han creado con la actual constitución distintos recursos, recogiendo lo que era la experiencia del derecho constitucional inglés y del derecho constitucional norteamericano. Tenemos una norma constitucional muy amplia y muy interesante, que para cualquier estudiante o abogado que se interese en el derecho constitucional puede plantearle ante la autoridad que corresponda. A mí no me ha encantado estudiar el tema de los recursos, el directo e indirecto de inconstitucionalidad, porque ahí, ante cualquier vulneración o presunta vulneración de mis derechos subjetivos, yo puedo plantear la inconstitucionalidad del reglamento o de la disposición que esa autoridad me pretende aplicar. Y hay un procedimiento que él tiene que justificarse ante el Tribunal Constitucional del por qué está aplicando esta norma y el por qué cree que la misma es de orden constitucional. Comparto con usted cuando dice no hay elemento humano debidamente capacitado. No lo hay. He tenido la oportunidad de trabajar alguna vez en una institución pública y me he ido al Ministerio de Economía y Finanzas. Lamentablemente, 4 profesionales, no sé de qué universidad saldrían, egresarían,
pero no conocían el principio de supremacía constitucional. Me querían aplicar a un caso concreto una resolución ministerial que era contraria a la Constitución, claramente contraria. Y he tenido que presentar mi queja hasta el ministro. Y me han dado la razón. Lamentablemente, nuestras universidades ya no están formando en un elemento humano capacitado y competitivo. La otra vez semana hablaba con un jefe de recursos humanos y le decía, conseguí pasantes. Y me decía, no quieren venir. Ya la gente ni siquiera, o sea, los estudiantes quieren hacer pasantías. Están buscando cómo ganar dinero, pero el aprender lo dejan a un lado. Otro tema que quería conversar era el tema de que, bueno, actualmente la justicia constitucional, lo que está fallando son las autoridades, y son los jueces, los vocales, que la parte política se ha inmiscuido tanto que influye, a mi criterio, el razonar y la sana crítica del juez. Ahora, lamentablemente, tenemos unas autoridades que dicen se han prorrogado en sus funciones. Evidentemente, por norma constitucional ya han sobrepasado sus funciones. Y es la misma gente, como usted ha hablado, hay jueces, vocales en los diferentes distritos y demás, que deberían coadyuvar para que se remueve todo el poder judicial, pero no ayudan. Entonces, lamentablemente estamos viviendo un círculo muy vicioso que entorpece más aún la demanda de justicia que quiere nuestra población. Nuestra población quiere una reforma judicial. Y una reforma judicial con estos elementos humanos no se va a dar. Discúlpenme que sea pesimista en esta parte, pero tenemos que trabajar, Bolivia tiene que trabajar sobre su elemento humano, en universidades, ética pública, y lo que el doctor Arce decía, ¿no? Meritocracia. No se trata de acumular títulos o certificados, talleres, sino tener los suficientes méritos para administrar justicia. A eso tenemos que apuntar, es un ideal, a ese ideal tenemos que apuntar. Esa sería mi participación, muchas gracias. Gracias, estimado colega Francisco. Un cordial saludo. Sí, y bueno, para cerrar esta clase del día de hoy, los abogados tenemos que ser muy prudentes y, bueno, especializarnos en esta materia. Por eso los felicito, porque están ustedes también ya emitiendo criterio y posteriormente sé que van a tomar también cursos para poder hacer estas acciones y podamos reclamar todos en conjunto, ¿no? Porque bueno, nuestra justicia hoy día está muy observada. ¿Qué les puedo decir? También estamos con esta carencia de elecciones, se ha politizado bastante y cuando la política se mete, ustedes saben que se rompe. Y bueno, no los debemos dejar también, queridos colegas. Nosotros somos un bloque muy importante. Ustedes desde su población, desde donde estén, sean la voz, ¿no es cierto?, de las personas que necesitan utilizar estos criterios. Sean la voz también de proteger nuestra nación, porque nosotros si no lo hacemos, también estamos permitiendo estas actividades, ¿no? Queridos colegas, esta información también que hemos visto este día de hoy, les voy a pasar al grupo de WhatsApp con mucho gusto. Y la próxima semana sí vamos a ya tener ya la revisión de casos también nacionales y casos internacionales. Va a ser un poco más de debate, va a ser un poquito más de análisis. Les voy a transferir también algunos modelos que tenemos respecto a estas acciones para que sean útiles y pues que ustedes puedan también integrarse, ¿no es cierto?, a este sistema constitucional y que puedan también hacer prevalecer el valor justicia en todo lugar donde estemos, ¿sí? Un cordial saludo a todos ustedes, queridos colegas. Tengan un excelente sábado, excelente inicio del mes de junio. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buen fin de semana, mi querido Hasta luego, doctor. doctorazo. Buenos días.